Orson Radio Podcast. En cualquier momento, en cualquier lugar. En el nombre de Orson. Finalmente, el presidente de la Nación decidió extender el confinamiento obligatorio, esta cuarentena, hasta que finalice Semana Santa. Vamos a escuchar entonces a Alberto Fernández. De esta manera en conferencia de prensa lo decía. Por eso, el aislamiento social preventivo y obligatorio que dispuse hace 10 días, vamos a prolongarlo hasta el día que termine la Semana Santa. Es un largo camino que tenemos que enfrentar, como siempre les digo. Esto es una guerra contra un ejército invisible que nos ataca en lugares donde a veces no esperamos. Pero estoy seguro que esto tiene mucho sentido. Y estoy seguro que si lo seguimos cumpliendo, los resultados van a ser muy favorables. Si ustedes revisan cómo es la curva de crecimiento en la cuarentena nuestra y la compara con la curva de crecimiento de la enfermedad en aquellos países que pusieron tardíamente la cuarentena, se van a dar cuenta de todo lo que hemos ganado. No lo ha ganado el gobierno, lo ha ganado la sociedad argentina en pleno. Y por eso yo quiero que todos estemos contentos y satisfechos de ver de lo que fuimos capaces y que sigamos siendo capaces. Tenemos también que atender la situación de los barrios más pobres que hay en Argentina. Para eso hemos destinado no solamente recursos económicos para que mejoren la situación de los que reciben el auxilio del Estado, sino también garantizar la llegada de alimentos a todas esas poblaciones, y vamos a seguir haciéndolo. A todos ellos les pido dos cosas, a todos los compañeros, hermanos que viven en barrios humildes. Les pido que respeten la cuarentena, porque el riesgo también existe allí. Y que cuiden mucho a sus mayores. Nosotros necesitamos cuidar que no se contagien los abuelos que viven en esos barrios. Ahí estaba el presidente de la Nación, luego de haber tenido reunión con prácticamente una cantidad importante de científicos y de personas de diferentes áreas, de diferentes ministerios, en donde llegaron a la conclusión que lo más prudente era continuar con esta cuarentena obligatoria. Esta es la forma de cómo se vive este momento tan particular del mundo a través de esta pandemia en la República Argentina. Vamos a escuchar ahora cómo empiezan a reaccionar los diferentes líderes, tanto de América Latina como también del resto del mundo. Digo, América Latina es un caso, pero tenemos también la situación que se vive en los Estados Unidos, donde la curva de crecimiento de contagios está en un momento realmente alarmante. Prácticamente se centra la mayoría de los contagios en el estado de Nueva York, pero bueno, en el resto del país también empieza a crecer con mucha fuerza. Boris Johnson es el caso de Inglaterra, en donde él mismo ha contraído coronavirus y además ha cambiado mucho su posición, ¿no? En principio tenía una mirada más económica de la situación, priorizó la economía y sin embargo cuando vio que esto empezó a irse de las manos, realizó una cuarentena realmente bastante estricta. España recién en las últimas horas ingresó en una cuarentena total, ¿sí? Recordemos que venían realizando solamente en algunas zonas de España una cuarentena bastante flexible y ahora sí es bastante más similar a la que tenemos en Argentina hace más de 10 días. Ahora se lleva en toda España una cuarentena mucho más generalizada, pero claro, con una cantidad de muertos realmente enormes, ¿no? A cuestas, ni que hablar el caso italiano, que realmente preocupa muchísimo. Pero bueno, vamos a ver en el resto de América Latina cómo se fue tomando el tema y cómo los diferentes mandatarios fueron tratando esta situación. Un caso muy paradójico es el caso de Manuel López Obrador, presidente de México. AMLO arrancó de una manera realmente increíble, ¿no? Esta pandemia, porque minimizó de una manera muy peligrosa lo que estaba pasando en el mundo a través del coronavirus. Y luego, ahora, en los últimos días, ha tomado otra postura y ha realizado medidas realmente un poco más fuertes, ¿no? Sigue siendo bastante más laxo que en el resto del mundo, pero comenzó a comprender la gravedad del tema. Vamos a ver qué es lo que decía hace tan solo algunos días. Mire, lo del coronavirus, eso de que no se puede uno abrazar, hay que abrazarse. No pasa nada, o sea, no panicarnos, vamos hacia adelante y no dejen de salir. Otro caso increíble es el de Bolsonaro, Jair Bolsonaro, presidente de Brasil,
que está armando campañas a lo largo y a lo ancho del país en contra de la cuarentena, porque ustedes saben, diferentes estados de Brasil comenzaron a tomar la decisión de realizar, a diferencia de lo que dice el gobierno nacional, cuarentenas adentro de sus territorios. Bueno, él va en contra de todo eso y le pide a la gente que salga, ¿no? Que vaya a trabajar. Realizó una serie de spots realmente escandalosos. Vamos a escuchar un poquitito de uno de esos, dale. Para os quase 40 milhões de trabalhadores autônomos, o Brasil não pode parar. Para os ambulantes, engenheiros, feirantes, arquitetos, pedreiros, advogados, professores particulares e prestadores de serviço em geral, o Brasil não pode parar. Para os comerciantes do bairro, para os lojistas do centro, para os empregados domésticos, para milhões de brasileiros, o Brasil não pode parar. Para todas as empresas que estão paradas e que acabarão tendo de fechar as portas ou demitir funcionários, o Brasil não pode parar. Para quem defende a vida dos brasileiros e as condições para que todos vivam com qualidade, saúde e dignidade, o Brasil definitivamente não pode parar. Bueno, estos spots los tuvo que retirar de todos lados, en especial de YouTube, de su cuenta de Twitter. Le suspendieron la cuenta de Twitter. Twitter le dijo: hasta que no saques este tweet que contenía este spot, no te la volvemos a habilitar. Lo tuvo que sacar. Y la justicia brasileña ordenó al gobierno de Bolsonaro de abstenerse de promover campañas contra la cuarentena por coronavirus, ¿sí? La jueza Laura Bastos Carvalho de Río de Janeiro prohibió piezas publicitarias que incentiven la vuelta al trabajo y sean contrarias a las medidas restrictivas impuestas por gobernadores regionales para contener la pandemia. Además, obviamente también detalla que son recomendaciones que hace la OMS, ¿no? La Organización Mundial de la Salud. Así que Bolsonaro finalmente tuvo que dar marcha atrás con esto, pero sin embargo él sigue en esta postura, generando también un ruido interno en el gobierno de Jair Bolsonaro. Muchos hablan incluso también de la posibilidad no muy lejana de que si los contagios y las muertes se multiplican en Brasil, haya problemas de legitimidad de gobierno, ¿no? Haya tal vez un impeachment contra Jair Bolsonaro. Las Fuerzas Armadas ya se acercan al vicepresidente de Jair Bolsonaro como para empezar a ver cómo va a seguir el tablero político en Brasil. Así que la cosa no está fácil para Bolsonaro, que él mantiene a capa y espada esta postura. El caso de Bolivia, bueno, el caso de Bolivia también es bastante particular. La dictadora Jeanine Áñez, para combatir el coronavirus, tiene dos armas: el ayuno y la oración. La escuchamos. Mañana domingo inicia la cuarentena total. Por ello les pido podamos realizar un ayuno en oración, arrepentimiento y fe, para que sea nuestra mejor arma de lucha contra esta enfermedad. Bueno, además también suspendió las elecciones, ¿no? Esto le vino bastante bien en algún sentido, porque tuvo que suspender las elecciones que estaban previstas para los próximos meses. Bueno, otro de los casos paradójicos que se vivió en los últimos días tiene que ver con Colombia, ¿no? Allí un periodista colombiano de la W Radio, Julio Sánchez Cristo, entrevistó a un senador oficialista, Ciro Ramírez, que dijo que Guaidó tenía que interceder en este caso, ¿no? En los temas fronterizos con Venezuela. A lo que el periodista realmente salió con los tapones de puntas, ¿no? Porque dijo: esto es algo muy serio para que estemos y entremos en esta discusión de que si Guaidó tiene o no poder. Está claro que no tiene poder y no puede hacer nada, le dice el periodista, ¿no? Realmente algo bastante insólito. Vamos a escuchar entonces qué es lo que pasaba entonces en esta entrevista que se subió de tono. Dale. Lucas, yo lo que digo es que hay que hacer un primer llamado a Guaidó, que es la persona que hemos reconocido. Pero senador, de verdad, senador, yo no me cierro la posibilidad. Es que esto tiene que ser muy serio. ¿Cómo puede decir usted que hay que llamar a Juan Guaidó aquí? ¿Lo va a mandar con un termómetro a la frontera? De verdad, estamos en una cuestión de vida o muerte. Escúcheme lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es llamar a Guaidó, porque es la persona que hemos reconocido. Él nos dirá: oiga, yo no puedo hacer nada. No, se lo podemos decir nosotros. El señor Guaidó no puede hacer nada. Y le hacen un daño. Que no vayan a hacer el ridículo desde la Cancillería de llamar a Juan Guaidó. Este es el panorama de lo que está pasando en América Latina, en América del Norte, en también Europa, respecto al
coronavirus. Estamos desde FM Freeway 90.7 en Ramos Mejía, retransmiten la radio pública de Ituzaingó, FM 89.3, FM Radio La Uni, la 91.7, la radio de la Universidad Nacional de General Sarmiento. También podés escuchar nuestro podcast desde Spotify, nos buscás como En el Nombre de Orson. The Columbia Broadcasting System and its affiliated stations present Orson Welles and the Mercury Theater on the Air in The War of the Worlds by H.G. Wells. A partir de este momento, analizamos el discurso de los medios dominantes. Esto es En el Nombre de Orson. Una hora para saltar el cerco mediático. En el Nombre de Orson, con la conducción de Mariano González. En el Nombre de Orson. Ladies and gentlemen, the director of the Mercury Theater and star of these broadcasts, Orson Welles. En el Nombre de Orson. En el Nombre de Orson. El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad realizó una campaña en los últimos días debido al crecimiento, ¿no? A las diversas denuncias que siguen habiendo de violencia de género, porque imagínense esta situación, ¿no? Aquellas mujeres que son víctimas de violencia de género ahora tienen que convivir obligadamente con el agresor. Entonces se han generado, bueno, más allá de los femicidios, hay muchas denuncias también de crecimiento de violencia, de incremento de violencia. El Ministerio, como les decía recién, de las Mujeres, de Género y Diversidad, lanzó una campaña que es Barbijo Rojo, que es de la siguiente, consiste en lo siguiente, ¿no? Si pedís un barbijo rojo en cualquier farmacia del país, vas a poder acceder a denunciar si estás viviendo una situación de violencia en un contexto de aislamiento social preventivo y obligatorio. La línea también para comunicarse es el 144. Si no, te acercás a una farmacia y pedís un barbijo rojo. Es como una especie de palabra clave para que de alguna manera puedas iniciar una denuncia en farmacias. Vamos a escuchar respecto a este tema a María Florencia Alcaraz, que es periodista especializada en género y profundiza en las formas más extremas de violencia hacia las mujeres, ¿no? Que es el caso de los femicidios. Vamos a escuchar. Una de las demandas urgentes del feminismo, también a partir de las movilizaciones por Ni Una Menos, tiene que ver con la forma más extrema de violencias hacia las mujeres, que son los femicidios. Hoy en Argentina tenemos un femicidio cada 30 horas y también tenemos que hablar de los travesticidios, que lamentablemente no tenemos cifras oficiales respecto a estos crímenes. En Argentina tenemos datos que tienen que ver con la ciudad de Buenos Aires, que la expectativa de vida del colectivo trans es de 35 años. Y esto tiene que ver con una exclusión sistemática que se da en todos los ámbitos de las vidas de las personas trans. En los últimos tiempos se dio una transformación de los medios más tradicionales o hegemónicos, en donde la palabra femicidio, que es un término que viene del ámbito político, empezó a aparecer en los titulares. Antes se decía crimen pasional y no había discusión en relación a eso. Ahora estamos en un momento que es un poco un empate técnico, o lo que yo diría una trampa, porque aparecen títulos como femicidios, los que matan por amor. Entonces hay una confusión en relación a cómo se tiene que titular. Todavía la perspectiva feminista no está incorporada en todos los medios de comunicación y es por eso que surgen muchos medios feministas y muchos espacios de comunicación feministas que tratan de contrarrestar esa forma de comunicar que muchas veces discrimina, que muchas veces no tiene perspectiva feminista y evade los temas que tienen que ver con las mujeres, las lesbianas, las travestis y las trans. Una comunicación feminista no solamente tiene que ser una comunicación de denuncia de lo que ocurre en términos de violencia, sino que una comunicación feminista tiene que tener en cuenta todo lo que nosotras hacemos por estar vivas, que es un montón. Ante cualquier situación de violencia de género, tenés la posibilidad de comunicarte con la línea 144. En el Nombre de Orson. Obviamente, si hay algo que se resiente, no solamente es la salud, sino la economía. Y hay un sector empresario que empieza a meter presión al gobierno, ¿no? En especial en los días previos a que Alberto Fernández tome la decisión de extender la cuarentena obligatoria. Empezaron a salir algunas notas en algunos diarios
Marcelo Bonelli, en el caso del diario Clarín, ¿no? Hablaba de la posibilidad de que empiece a explotar todo después de un tiempo. Clarín también empieza a meter la palabra patacones, el tema de las cuasimonedas, como para tratar de meter miedo si obviamente el gobierno no da marcha atrás con el confinamiento y empieza a reactivarse la economía. También el sitio Infobae realizó varias notas que tienen que ver con este tema, ¿no? Publicó varios días consecutivos notas que de alguna manera trataban de meter en la cancha el tema económico para presionar al gobierno, ¿no? Por ejemplo, Infobae decía hace algunos días: un intelectual norteamericano advierte que cerrar la economía por completo podría provocar más muertes que el COVID-19 en un futuro no tan lejano. Es Thomas Friedman, ¿no? Una de las voces más lúcidas, dice Infobae, de Estados Unidos, y 3 veces premio Pulitzer, ¿no? Como si eso fuese realmente garantía de algo. Babi Echecopar, también en Infobae, en una nota de opinión titulada ¿Cuándo volveremos a ser libres? Les debo el contenido porque no perdí el tiempo en leerla. También hubo otra nota en Infobae que decía: una bomba de tiempo que hace crujir la economía. La presión sindical e internas en el gobierno mantienen los bancos cerrados. Se pregunta Infobae por qué Argentina las entidades no abren al público como en España, y uno realmente piensa en España y la situación que está viviendo en este momento. Lo ponen como un ejemplo, pero sinceramente a juzgar por las cifras de cada país, no sé ejemplo de qué. Infobae también dice: para un prestigioso científico argentino, el coronavirus no merece que el planeta esté en un estado de parate total. Se trata de Pablo Goldschmidt, un reconocido virólogo, dice Infobae, y habló desde Mónaco. Bueno, estas notas se fueron sucediendo en varios días y generan, ¿no? Ponen en la cancha el tema económico, que obviamente es un tema importante y el gobierno lo sabe porque hay un sector muy grande informal en la República Argentina, arriba del 40%, que incluye desocupados, incluye autónomos, que si no trabajan el día a día, realmente van a estar muy complicados. Hay un bono que ha sacado el gobierno, el Estado Nacional, de 10.000 pesos para monotributistas, que obviamente es una ayuda, pero entendemos que no va a ser suficiente y la situación en los próximos días seguramente se agudiza, en especial en los grandes centros urbanos de el Gran Buenos Aires, ¿no? El conurbano bonaerense, que está viviendo situaciones muy complicadas. Hay una cuestión social también, imagínense, familias que tienen que vivir en espacios muy reducidos, familias muy numerosas, hermanos que viven en la misma pieza, 4 o 5 hermanos. Hay situaciones de hacinamiento muy difíciles que a la hora de pensar en un confinamiento es realmente una situación más que compleja, ni que hablar de algunos servicios básicos que muchos barrios no cuentan, como agua potable, como cloacas, lo que hacen que esto sea muy difícil también de cumplir. Por eso también es entendible que ciertos sectores estén preocupados por la economía, porque también es un factor importante. Ahora, ¿qué es más importante, no? Si la salud o la economía. Alberto Fernández lo dijo muy claro, ¿no? En los últimos días, acerca de que la economía puede levantarse, ¿sí? Pero una vida que se cae no se levanta más. Entonces me pareció realmente una frase magnífica. Alberto Fernández vive esta presión, ¿no? Esta presión por parte del empresariado, esta presión por parte de algunos medios de comunicación. En los últimos días, el grupo Techint decidió despedir a más de 1.500 trabajadores, lo que generó mucha molestia en el gobierno y en algún sector también sindical, porque estamos hablando de Techint, una de las empresas más importantes de la República Argentina, una empresa que el dueño, Paolo Roca, figura en la revista Forbes, ¿no? Con una fortuna de más de $3.000 millones. Hace mucho ruido que realmente despidan a algún empleado en este contexto tan difícil. Vamos a escuchar qué es lo que decía el Papa Francisco, que estuvo hablando con Jordi Évole, un periodista español muy prestigioso, que en los últimos días también Francisco vivió un momento muy particular, dio un mensaje por la situación del mundo respecto al coronavirus en una Plaza San Pedro totalmente vacía, una foto histórica, más allá de lo que uno piense del Vaticano, de lo que uno piense de la Iglesia Católica. Fue realmente un momento histórico, ¿no? Un papa con una Plaza San Pedro absolutamente
vacía. Bueno, habló con Jordi Évole y, sin nombrarlo a Paolo Rocca, yo creo que el Papa argentino, ustedes saben, mantiene mucha conexión con lo que pasa en el país. De alguna manera, muchos entienden que le envía un mensaje a Rocca, ¿no? Pero vamos a escuchar entonces qué es lo que decía el Papa Francisco, acerca de los empresarios que despedían a gente en este contexto. El sálvese quien pueda no es solución. Una empresa que despide para salvarse no es una solución. En este momento, más que despedir, hay que acoger y hacer sentir que hay una sociedad solidaria. Son los grandes gestos que hacen falta ahora. No, pero le pueden decir a usted con estas palabras, bueno, es que claro, usted no es el dirigente de una multinacional ni de una empresa, usted no sabe las penurias que yo voy a pasar ahora que la producción me ha desaparecido. Sí, puede ser que no las sepa, pero sé las penurias que va a pasar el empleado, el operario, la operaria, la empleada que vos vas a despedir. Alberto Fernández fue consultado también por este tema y esto es lo que decía. Es uno de los casos, sin ninguna duda. Y fue el caso que se dio publicidad y el caso que más me conmovió, porque pues no es momento de hacer eso, simplemente, porque es una falta de solidaridad enorme. Nosotros tenemos que volver a incorporar la palabra solidaridad en nuestras vidas. Y debemos incorporar la solidaridad en nuestras vidas. Tenemos que entender que vamos a hacer una mejor sociedad si es que no desamparamos a alguno. No, esto de lo que habla el Papa cuando habla de la teoría del descarte, que hay una parte de sociedad que hay que descartar para que la sociedad funcione. Una sociedad que descarta no es una sociedad, es una perversión. Entonces nosotros tenemos que recuperar la ética de la solidaridad. ¿Qué le puede pasar a una empresa que durante un mes trabaje menos? Que gane un poco menos. Has ganado tanta plata a lo largo de tu vida, tenés una fortuna que te pone entre los más millonarios del mundo. Hermano, esta vez colaborá. Además colaborá con los que hicieron grande tu empresa. Porque tu empresa es grande por el trabajo de esa gente. Yo la verdad es que no quiero entrar en ningún debate que nos enoje. Es solo una reflexión, un llamado a la reflexión, es eso, no es otra cosa. En el nombre de Orson. Ahora desmontamos todas las fake news en el nombre de Orson. Momento de hablar de fake news en el nombre de Orson y vamos a ir a Irán, ¿sí? Porque Irán pagó un costo muy alto por una desinformación, ¿no? Hubo cientos de muertos por tomar metanol como cura, entre comillas, contra el coronavirus, ¿no? Casi 300 personas murieron y unas 1000 se enfermaron por ingerir alcohol adulterado, al considerarlo equivocadamente que podría ser una cura contra el COVID-19. Estamos hablando de 300 personas que murieron en Irán. Según informó Telam en los últimos días, los envenenamientos mortales con metanol, un alcohol de uso industrial que es altamente tóxico, constituyen una epidemia dentro de la pandemia que tiene en vilo a la población de Irán. En las últimas semanas, por internet y en las redes sociales, circulaba en Irán una falsa información sobre remedios que curan el coronavirus. Esto también pasó acá en Argentina. Pero bueno, entre los mensajes enviados y reenviados una y otra vez de cuentas de redes sociales iraníes, han afirmado que un maestro británico y otras personas se habían curado con whisky y miel, ¿no? Otro de los remedios que proponían. Así que fíjense, esta fake news que ha generado muertes en Irán por esta situación. En los últimos días también el gobierno, el Ministerio de Salud de la Nación, aquí en la República Argentina, han informado sobre la infodemia, que luego al finalizar lo que estamos diciendo vamos a escuchar una recomendación de este programa respecto a la infodemia. También el Instituto Malbrán salió a desmentir un audio que andaba circulando de supuestamente una médica del Malbrán, una especialista, una científica del Malbrán, que había salido a hablar y el mensaje se multiplicó a través de WhatsApp. Bueno, el Malbrán desmintió el audio. Pero bueno, ¿qué es la infodemia? Que ya estuvimos hablando en algunos otros programas, estuvimos comentando acerca de esta pandemia de información falsa, por decirlo de alguna manera, que se da en paralelo con el coronavirus. La infodemia, vamos a escuchar entonces qué es.
Infodemia es el concepto con que se define a la circulación en exceso de datos, videos, audios y mensajes de texto que difunden noticias falsas o maliciosas sobre la pandemia y que, a su vez, producen desinformación y pánico en la sociedad. Algunas recomendaciones para evitar la infodemia. Genera hábitos de consumo de la información responsables. Elegí pocas fuentes y mantenete actualizado. La OMS, el Ministerio de Salud de la Nación, el Sistema Científico Argentino y las universidades públicas son las fuentes más confiables. No creas todo lo que veas en las redes o te llegue por WhatsApp. No compartas cadenas de texto o audios generados por personas, organismos o instituciones que no conozcas. Desconfía de los contenidos que apelen a la emoción para generar impacto. Cuidémonos del COVID-19 y también de las falsas noticias. Es un mensaje de En el nombre de Orson. En el nombre de Orson. Entrevistas difíciles de olvidar. El poder de la palabra. En boca de los grandes referentes de Argentina y el mundo. Ahora, palabras autorizadas. Momento de palabras autorizadas. José Pepe Mujica, expresidente de Uruguay, también estuvo hablando con el periodista Jordi Évole de España y habla sobre esta discusión que se da en el mundo acerca de qué es más importante, ¿no? Si la economía o la salud. Vamos a escuchar entonces al expresidente de Uruguay, José Pepe Mujica. Dígame algo bueno que crea que puede venir gracias a este susto general que tenemos ahora. Un poco de más generosidad, menos egoísmo. Más claro, hermano. No sé para qué mierda hay un puñado de viejos en este mundo. Sigue amontonando plata y quieren más plata y más plata y más plata y más plata. ¿Qué mierda? ¿Por qué no se dejan de joder? Si se van a morir como cualquier hijo de vecino. ¿Quieres que les ponga nombre propio? Estoy hablando de los 1.000 millonarios para arriba. No es gente pobre. Que se dejen de joder. Tenemos que hacerle entender que la acumulación no es vivir más. Bueno, en Argentina un grupo de empresarios se juntó para recaudar fondos para combatir el COVID-19 en el país. Bueno, piensan juntar $100 millones. Realmente parece una cargada, ¿no? Porque en los últimos días salió una noticia, por ejemplo, en el diario Clarín, que hablaba que la cantidad de ahorros fuera del sistema, los argentinos, y obviamente la mayoría de ellos los empresarios, tienen casi un PBI entero afuera, ¿sí? Así lo titularon, en el diario Clarín. Tienen en el colchón casi un PBI entero. Son $335.377 millones al cierre del 2019, ¿no? Un monto que ya supera incluso a la deuda pública. En el año 2009... esa cifra era de $146.000 millones. Un grupo de argentinos armó ahora una solicitada que dice: Argentina nos necesita una iniciativa solidaria de empresarios para recaudar $100 millones. Un chiste, ¿no? Porque recaudan $100 millones, pero por otro lado tienen casi un PBI afuera. En el nombre de Orson. Momento de distendernos un poco, estamos llegando al final del programa y Rodolfo Barili, periodista de Telefe Noticias, estaba hablando acerca del coronavirus en su programa y fíjense lo que pasaba. De salvar vidas que hay en estas medidas. Yo digo que tenemos patologías previas, ¿no? Si nosotros éramos un paciente ante el coronavirus somos un pasajero, ¿sí? Con patologías previas, ¿sí? Y eso nos complica como a cualquiera ante el virus con patologías previas. Puede reírse por el error. En este momento cualquier risa es bienvenida, Cristina, no se preocupe. Incluso cuando se trata de un furcio tan idiota como él. A usted le perdona. Reinaldo, todo. Ya volvemos. Ahí estaba. Bueno, ahora que va a durar más el confinamiento, ya le pedimos a Rodolfo Barili que por favor tenga muchos más de estos furcios porque va a ser largo si no el tema, ¿eh?
Algunos de los títulos realmente más insólitos de los últimos días tienen que ver, por ejemplo, con una persona que en España se disfrazó de perro para violar la cuarentena y obviamente generó indignación entre los usuarios. Otro titular, bueno, Bolsonaro contra la gripecita, que es como un embarazo. Esto fue otro de los títulos que dejó Bolsonaro al respecto del coronavirus. Ministro de Educación de Chile, lo escuchábamos la semana pasada. ¿Qué pasa si el coronavirus muta y se pone buena persona? Vamos a otro titular. Diario Clarín, pandemia, coronavirus en México. Salgan a comer, sigan con su vida normal, dice el presidente López Obrador. Lo escuchábamos hoy también aquí en El Nombre de Orson. Argentina intentó ingresar al country con su mucama en el baúl. Lo atraparon. ¿No? Esto habla también de la miseria humana de algunas personas de este país. El diario Perfil tituló: Coronavirus, presentaron un amparo para irse a la costa y se lo negaron, ¿no? Otros miserables. Santa Fe fue al supermercado vestida de Darth Vader para protegerse, ¿no? Algunas de las escenas realmente más disparatadas que hemos vivido en los últimos días. Cuarentena. Chino fue detenido en Buenos Aires mientras jugaba al Pokémon Go, ¿no? En las calles de San Telmo. La Policía Federal lo terminó deteniendo, ¿no? Estas son algunas de las noticias que fuimos revisando en los últimos días que nos han llamado realmente muchísimo la atención. También en África una persona se escapó de la cuarentena y lo comió un cocodrilo, ¿no? Algunas de las cuestiones que van surgiendo también, como, a ver, son realmente trágicas, ¿no? Pero en algunos casos son muy trágicas, pero también sirven un poco como para distenderse en un contexto de tanta información que venimos recibiendo. Hasta aquí en El Nombre de Orson. Nosotros nos reencontramos la próxima semana. Estuvimos desde FM Freeway 90.7 de Ramos Mejía, retransmite en la radio pública de Ituzaingó, la 89.3, FM 91.7 Radio La Uni y la radio de la Universidad Nacional de General Sarmiento, y también durante toda la semana nos escuchan en Spotify, nos buscan como En El Nombre de Orson. Chau, hasta la próxima. Esto que acabas de ver es una visión, una opinión, nuestra interpretación de la realidad. Es nuestra verdad, pero no es la única. Hay diferentes miradas sobre los hechos. Nosotros elegimos qué contarte y cómo. Seleccionamos imágenes y testimonios, como lo hacen los medios, que de un hecho construyen la noticia. Los medios de comunicación eligen qué contarte y son responsables de lo que dicen, como nosotros somos los responsables de lo que dijimos en este programa. Orson Radio Podcast. En cualquier momento, en cualquier lugar.